Bueno, ¿querés que nos presentemos nosotros? Sí, es más probable. Yo ya les Bueno, agradecí, así que bueno. bueno. Mi nombre es Patricia Zaganías, yo soy médica psiquiatra. Desde hace 3 años más o menos estoy ahora en el Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria. Antes estuve 18 años en la colonia de Oliveros, en distintos lugares. Terminé en la dirección los últimos 3 años. Y ahora estoy, digamos, como jefa del servicio de salud mental y en donde, digamos, se encuentra la risa, digamos, en el servicio de salud mental. Bueno, después paso a Franco para que se presente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Franco Ingracia, soy el instructor de la residencia interdisciplinaria en salud mental que funciona en el servicio de salud mental del Hospital Eva Perón y un poco también como Patricia trabajé unos 13 años en la colonia de Oliveros previamente. Y ahora más o menos desde el 2018 estoy como instructor de la residencia de salud mental en Granada de Baigorra en el Eva Perón. Bien. Bueno, si quieren empezamos. Y la idea, bueno, es ir haciendo algunas introducciones yo, después seguir Franco y finalmente, bueno, dejar un espacio de tiempo para que nos puedan hacer las preguntas que quieran. Antes de todo, nosotros queríamos aclararle que el Hospital Eva Perón es un hospital de tercer nivel, es donde nosotros estamos haciendo nuestra práctica profesional. Es un hospital que desde el inicio de la pandemia se declaró como hospital COVID y bueno, desde allí arranca, bueno, todo nuestro transitar por este nuevo tiempo. Así que bueno, un poco lo que les vamos a también comentar es desde la perspectiva nuestra, desde trabajadores incluidos en un servicio de salud mental en un hospital COVID de tercer nivel dependiente de la provincia de Santa Fe, donde obviamente hacen su práctica el PFO, muchos médicos pasando por distintas instancias. Y yo también quería agregarles que yo soy también docente de la Facultad de Medicina, digamos, de la cátedra de psiquiatría, digamos, soy quien está responsable de los contenidos, digamos, de salud mental dentro del cuarto y quinto año de clínica médica. Así que, bueno, también desde ese lugar tenemos un contacto bastante estrecho, digamos, con el servicio de clínica, bueno, con quienes trabajamos conjuntamente y donde hacemos las internaciones de salud mental dentro del Hospital General, acorde a la Ley de Salud Mental, como después, si quieren, comentamos. Bueno, vamos a empezar un poco tratando de definir un poco cuáles son las características de este incidente crítico pandemia COVID-19, ¿no? Se trata de un suceso potencialmente traumático que altera las condiciones de vida y de las rutinas de las personas, generando un importante estrés en la población. Es posible que esta situación de estrés sobrepase la capacidad que tienen algunas personas de sobrellevar esta situación de una manera saludable, equilibrada, como lo haríamos en condiciones normales. Existe, digamos, una cuestión que es clave, que es la incertidumbre, digamos, que atraviesa, digamos, a la pandemia y que nos tiene, digamos, en esta situación desde su inicio y con una situación de que no se sabe tampoco cuándo es el fin, que es lo que todos los días creo que nos levantamos todos y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podríamos definir lo que llamamos impacto social? Y son los efectos que generan los desastres o las situaciones críticas en el ámbito psicológico, tanto de índole individual como familiar y social de todas las personas que se encuentran afectados. En lo individual, ¿qué sucede? Que a la persona que su conducta usual ya no conduce al resultado que solía ser predecible, ni tiene este efecto de control, sino que, por el contrario, lo que adviene en este tiempo es un no control sobre las situaciones. Obviamente, esta cuestión que se da en esta cuestión de no controlar es lo que se traduce en un estado de ansiedad, ¿no? Un estado de ansiedad que puede ser episódico, que puede ser, digamos, de un modo más constante, o puede ser crónico.
Y en este punto, digamos, de tener en cuenta estos tiempos en los cuales uno puede, digamos, estar atravesando estos estados de ansiedad, es fundamental la atención temprana y oportuna, justamente para la protección de la salud mental de las personas y para la reducción, digamos, de eso, en cuanto a que esto no se transforme, digamos, en algo crónico o en algo que a posteriori se traduzca en una patología de salud mental. Por eso, digamos, queremos recalcar bastante lo importante en este punto, que es la atención temprana y oportuna cuando estos síntomas, que en un principio son normales, podríamos decir, empiezan, digamos, a virar a otro tipo de cuestiones, a la cronificación en esto de sostenerse en el tiempo o a ir sumando otras sintomatologías que ya, digamos, podrían después pensarse desde otro lugar. La mayoría de las reacciones que se dan durante este tiempo deben entenderse como reacciones normales, esperables, ante estos eventos que son de este carácter, ¿no? Inesperados y que el sujeto los interpreta como amenazantes. En una epidemia, en cualquier epidemia, es común que las personas se encuentren estresadas, se encuentren preocupadas, ¿no? Y aparecen una serie innumerable de miedos, ¿no? Miedos a enfermar, miedos a morir, miedo a infectar a otros, miedo a perder su trabajo o a quedarse sin los recursos económicos en el caso de las personas que tienen trabajos de manera autónoma. Bueno, todo el mundo sabe y es de público conocimiento de esta situación que uno ve todos los días en los medios de las pequeñas pymes, de los pequeños emprendimientos de carácter familiar, o bueno, que están al borde, digamos, de desaparecer, y esto es lo que conlleva también la pandemia, ¿no? Este miedo, digamos, a ser enviados a cuarentena, digamos, en aquellas personas que provienen de áreas donde existe circulación viral, o un aislamiento, digamos, por un cuadro sospechoso. También, digamos, hay miedo de ser separado de su familia o de sus cuidadores. Esto último, sobre todo, es bastante, digamos, frecuente en personas adultos mayores, en los cuales el vínculo con el cuidador es un vínculo muy estrecho y dependiente. Y en esto del régimen de la cuarentena, esto se ha visto bastante afectado muchas veces, por lo menos en el inicio, mucho más, ¿no? Después hay miedo de perder a un ser querido o la impotencia por no poder darle la protección que supone que uno tiene que darle al resto de su familia. Y también un hecho importante, entiendo que es el hecho de revivir otras experiencias traumáticas que puede haber tenido el sujeto a lo largo de su historia y que hoy la ligan a este evento de la pandemia. Esto también es algo que es importante tener en cuenta. En cuanto a los síntomas que aparecen más frecuentemente, además de estos miedos, bueno, es la ansiedad, la inquietud, la irritabilidad, la disminución de la atención voluntaria, la disminución de la capacidad de concentración, recuerdos intrusivos así recurrentes, tipo flashback o pesadillas, o alteraciones del sueño. Yo, digamos, en el consultorio, bueno, suelo ver como más reiterativo, digamos, este tema de las dificultades para dormir, que es un hecho que creo que le ha afectado a un alto porcentaje de la población, así como esto también de referir la irritabilidad y la ansiedad, creo que son las cuestiones que más refieren las personas en las consultas actuales cuando están en pleno proceso de atravesamiento de estas circunstancias, ¿no? Ahora, bueno, es importante tener en cuenta, bueno, cómo vamos a intervenir en este contexto. Las intervenciones que se lleven a cabo, digamos, en salud mental van a ser siempre dentro del contexto de servicios generales de salud, ¿no? Incluido APS. Y también es importante entender que en estas organizaciones nuevas, en cuanto a los abordajes, es importante contar con otras estructuras de la comunidad. Cuando digo esto me refiero a escuelas, a centros comunitarios, a centros juveniles o a instituciones, digamos, que tienen a cargo el acompañamiento de personas de tercera edad. Es importante entender que este evento no implica solo una atención
en lo que respecta a salud, sino que esto debe hacerse extensivo a otras áreas, a promoción social, a otros actores que también pueden hacer sus aportes fuera de lo que es el contexto estricto del área de salud, ¿no? Y bueno, y qué pensar, que el aislamiento y la distancia social indefectiblemente nos ha modificado el acceso a los servicios de salud y que da origen a nuevas demandas asociadas a salud mental, demanda que nos imprime a nosotros pensar en nuevas prácticas para garantizar el derecho a la salud mental en toda la comunidad. Bueno, esto, como yo les decía, nosotros queríamos transmitirle un poco nuestras estrategias de abordaje, digamos, redefinidas que tuvimos que ir implementando con nuestros usuarios en el Hospital General, con los usuarios, con sus familiares, con la población en general, con los trabajadores del hospital, desde que se designa al Hospital Eva Perón como Hospital COVID. Y en este sentido, bueno, tenemos varios aspectos. Uno que tiene que ver con la atención de nuestros pacientes, nuestros usuarios habituales que consultan a nuestro servicio y que hoy por hoy, bueno, estaban siendo asistidos por consultorio externo. Nos llevó, bueno, en principio a redefinir todo en función de que estos pacientes ya tomando un poco los estándares de recomendaciones de la OMS, bueno, de los provinciales, los nacionales respecto de nuestro país, bueno, que se recomienda ya en estas situaciones la atención remota, bajo la modalidad llamada telefónica o virtual, a través de una videollamada. Tratamos de hacerlos en días, también, tomando un poco las recomendaciones, en días fijos, en horarios fijos, y que solamente se reserva la modalidad presencial solo para aquellas situaciones determinadas en las cuales hay, o, digamos, una crisis subjetiva o inminente, o cuando existe una falta de acceso, digamos, a los medios de comunicación por el cual no podría darse esto de lo virtual, ¿no? En el hospital esto pasa, hoy por hoy uno lo piensa en la población que no es la hospitalaria y, bueno, todo el mundo tiene acceso a un teléfono de última generación para hablar por WhatsApp, bueno, pero esto no pasa muchas veces en la población hospitalaria, entonces hay que apelar un poco a otros recursos que distintos, ¿no? Pero bueno, en general hemos tenido la experiencia de que hemos podido sostenerlo o por vía telefónica o por videollamada en general. Una de las cuestiones que también nos parecía importante transmitirle es que es fundamental asegurar la provisión de los medicamentos para aquellos tratamientos que ya vienen en curso, porque estas situaciones, digamos, son situaciones que potencialmente, digamos, puedan atentar respecto de la continuidad, digamos, de los tratamientos, del acceso a la medicación, y eso indefectiblemente deriva en una posible crisis. O sea, muchas veces las crisis que nosotros alojamos tienen que ver en un número alto de casos con abandono de la medicación. Entonces, es una función importantísima que los equipos de salud podamos estar atentos a que esa provisión de medicamentos no se interrumpa. Parece algo obvio, pero bueno, pero no es tan obvio, ¿no? Y después, bueno, se prestará también atención psicoterapéutica, en este caso, a los usuarios que están internados en el hospital y a sus familiares por ser pacientes con COVID confirmado o con sospechas de COVID. Bueno, en este punto hemos tenido ya desde el inicio de la pandemia varias experiencias. Una de las cuestiones que al principio nos impactó mucho es que la internación en estas condiciones de aislamiento, digamos, de aislamiento sin contacto físico con sus familiares, a veces ni siquiera un contacto telefónico, esta incertidumbre, digamos, de quedar a veces días al principio a la espera del resultado del test, los propios temores, digamos, de la enfermedad transformaban a esa internación en un evento altamente desestabilizante. Y esos fueron los primeros motivos, digamos, por los cuales el equipo de salud mental intervinimos, digamos, en el marco del Hospital General, ¿no?
Y después, bueno, también un punto importantísimo dentro de nuestras funciones en este marco de la pandemia fue el soporte terapéutico a los equipos de salud del resto del hospital. Llámese médicos, enfermeros, enfermeras, personal de servicios generales. Y bueno, y tener en cuenta, bueno, que pensando en estos 4 niveles de atención, bueno, este nivel individual que hablábamos en principio es usuario del hospital que ya venía sosteniendo un tratamiento en salud mental, el paciente, digamos, que ingresaba al hospital ante una situación COVID confirmada o ante la sospecha y esperando la confirmación. Después el trabajo con esas familias, porque bueno, ahí venía el tema del aislamiento, la incertidumbre de la familia que quedaba incomunicada, digamos, con su familiar. Y después, bueno, en este tercer nivel que decíamos el trabajo con los equipos de salud, y en un cuarto nivel, digamos, en esto de pensar el cómo trabajar con la población general, ¿no? En general. Bueno, en ese marco se implementaron varios dispositivos, que después, bueno, Franco va a comentar particularmente, uno de los que implementamos nosotros con los trabajadores del hospital, pero también ha habido dispositivos, bueno, 0800 a nivel provincial, a nivel municipal, cuyo objetivo era esto, recepcionar, digamos, la demanda de alguien que estaba queriendo, digamos, algún tipo de soporte en cuanto a una escucha, en cuanto a lo que le estaba sucediendo. Bueno, ahí pensamos en esto de recomendaciones sobre salud mental a la población en general en el marco de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cosas que nosotros tratábamos de pensar para trabajar? Esto de, bueno, cuidar su salud mental es tan importante como cuidar su salud física. Una cuestión que nos parecía básica. Y después un tema que también es muy importante, digamos, cuando uno, digamos, interviene con alguien que no está en plena situación de enfermedad, pero con todos estos temores que hablábamos, bueno, es hacer, digamos, insistir sobre el carácter transitorio de la situación. Lo del carácter transitorio nos parece que es bastante importante porque es lo que de algún modo desarma esta situación de desesperanza que se instala, esto que parece que no va a terminar nunca, esto que no sabemos cuándo termina. Sí, no sabemos cuándo termina, pero el carácter transitorio, digamos, permite, digamos, dar cierto alivio a alguien que se supone inmerso en algo que no va a terminar nunca. Después, bueno, esto de que no tenga miedo de reconocer y de expresar sus sentimientos, ¿no? En cuanto a lo que le viene pasando, invitarlos un poco a poder hablar de eso. Y bueno, y también entendiendo esto para muchos como una oportunidad para actuar solidariamente con el otro. Muchas veces el tema de ayudar a otro, digamos, da cierta situación de alivio a uno también, ¿no? Y bueno, y tratar como sugerencia de crear rutinas diarias, ¿no? Que fortalezca su bienestar, su estado de ánimo, su salud mental, hacer actividades físicas, así como una recomendación, actividades de relajación, que todo esto sería como tener un impacto positivo sobre sus pensamientos y sus sentimientos. Una cuestión que también nos parecía fundamental trabajar es el tema de mantener el contacto con sus familiares, con amigos. Eso trae el tema de compartir una sensación de alivio, ¿no? Y un tema que, bueno, que después lo voy a plantear como las poblaciones más vulnerables, el tema de los niños. Bueno, esto de hablar con los niños, poder mantenerlos informados acerca de lo que está aconteciendo. Y bueno, evitar esta exposición masiva, digamos, a las noticias, sugiriendo, digamos, esto de conectarse y actualizarse con la información 1 o 2 veces al día, en tal horario, que las fuentes, digamos, de las cuales obtengan información sean fuentes confiables, de ser posible fuentes de carácter oficial. Y bueno, y en el caso de que aparecieran otros síntomas que nosotros interpretásemos como síntomas que ya requiriesen otro nivel de intervención más de un especialista, bueno, sugerirles esto, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser esas situaciones? Porque habíamos dicho, bueno, que estos síntomas del miedo, la irritabilidad, la intranquilidad, bueno, hasta que habíamos hablado de los trastornos del sueño, la disminución de la capacidad de concentración, esos eran como los síntomas esperables, digamos.
Bueno, ¿cuáles serían los síntomas a partir de los cuales ya se encenderían otros niveles de alarma frente al cual, bueno, ya habría que pensar en otra instancia de intervención? Bueno, esos síntomas podrían ser, por ejemplo, este miedo excesivo que plantea la persona como paralizante, ¿no? O en las situaciones, digamos, de personas que están haciendo cuarentenas y que tienen, digamos, como cuestión previa a la cuarentena un consumo problemático de alcohol o de sustancias. Y en ese caso, bueno, uno detecta que hay algo de ese consumo que se incrementó, o bien, digamos, cuando aparece algo de un discurso delirante o de un discurso desorganizado, una ideación suicida o una situación de violencia de género, o cuando alguien expresa esto de querer dañar a otro, o a veces sin que nada de estos síntomas aparezcan, pero que uno los considera como poblaciones más vulnerables y no tienen ningún tipo de contención ni familiar ni institucional, que esto también es algo que se da. Y cuando pensamos en grupos, así como con mayor nivel de vulnerabilidad, pensamos en 6 grupos. Uno que es la niñez, digamos, porque todavía no ha construido las defensas suficientes como para enfrentar adversidades. Dependen mucho de un apoyo externo y muchas veces no comprenden exactamente qué es lo que está ocurriendo. En esos casos, una de las cuestiones que uno puede sugerir es el tema de instaurar juegos, porque el juego es el modo que el niño tiene, digamos, de poder, de algún modo, vehiculizar sus malestares, que quizá por esos tiempos subjetivos de inicio de su recorrido, de su historia, el juego se transforma en un modo de expresión de estos sentimientos que quizás no los puedas poner en palabras, ¿no? Otras de las poblaciones que entendemos como vulnerables o con mayor vulnerabilidad son las mujeres, porque en situaciones de crisis siempre asumen una mayor responsabilidad en cuanto al cuidado y el mantenimiento de la estabilidad familiar. Y suelen estar sometidas a veces a condiciones sociales un poco más adversas, y a veces con mayores riesgos para la salud también. Y después otra población son los adultos mayores, que con frecuencia, bueno, dadas las condiciones que tienen nuestros adultos mayores en nuestro país, se encuentran en situaciones de privación y de desesperanza, y habitualmente con mayores comorbilidades físicas, ¿no? Y que en general muchos tienen situaciones de dependencia respecto de otros y sentimiento de minusvalía, ¿no? Y también presentan como una menor capacidad de adaptación y de defensa en cuanto a lo que esta situación impone. Y después también personas con padecimientos subjetivos previos o con enfermedades físicas también están como en situaciones de mayor fragilidad. Y después, bueno, indefectiblemente, como se ha visto en estas últimas semanas en los medios, son las comunidades con condiciones de pobreza. Bueno, es lo que ha pasado en el conurbano bonaerense, con estas situaciones de los aislamientos, de comunidades con recursos, digamos, edilicios y económicos deficitarios, y que en donde, digamos, la circulación del virus aumentó y donde se produjeron estos casos. Sin duda, esas también son poblaciones con mayor vulnerabilidad. Y después las minorías también, sea por motivos raciales, religiosos, que viven en condiciones previas a la pandemia ya de discriminación y en muchas con estructuras de soporte en lo social bastante precarias. Esos son los que entendemos como poblaciones de mayor vulnerabilidad. Bueno, yo le voy a dar paso a Franco ahora un poco, que lo que él va a tratar de transmitir es el tema de lo que nosotros implementamos dentro del hospital en cuanto a el trabajo que pensamos respecto de los otros equipos de salud, algunos que están en primera línea, otros no tanto, pero afectados también desde el lugar de atención. Bueno, sí, un poco pensaba que algunas de las características del impacto subjetivo
que tiene la pandemia en la población en general, por supuesto también se aplican a las trabajadoras, los trabajadores de la salud, porque justamente una de las características diferenciales que tiene esta situación de pandemia como situación de emergencia sanitaria respecto de otros sucesos que también, digamos, implican una emergencia sanitaria, es que no hay una posibilidad de pensar en un impacto significativamente diferencial entre la población, digamos, que sufre las consecuencias de la situación y el personal que trabaja para asistirla, ¿no? Entre asistentes y asistidos estamos atravesados por lo mismo. No así, por ejemplo, si ustedes se remiten a otras situaciones de desastre, de catástrofe, como pueden ser una inundación, ¿no? En la inundación están los inundados y los que asisten a los inundados, que una vez que terminan su trabajo vuelven a vivir a sus casas, que están en una zona que no es inundable, ¿sí? Acá esto no opera, ¿no? Es decir, la pandemia de alguna manera implica una potencial afectación de tanto los asistidos como los asistentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy particular este punto porque toda esta cuestión, por ejemplo, de la incertidumbre y toda esta cuestión de que las conductas usuales no producen los resultados habituales y por lo tanto hay una falta de control en relación a lo que hacemos, se puede trasladar directamente también al trabajo clínico, ¿sí? Al trabajo asistencial en general. En ese punto, una cuestión que a partir de la designación del hospital Eva Perón como hospital COVID, por lo menos a mí se me instaló muy fuertemente, era esta idea de que al menos al principio, ¿no? Los últimos días de marzo, los primeros días de abril, lo que sucedía era que cada día que iba al hospital iba a un hospital distinto, ¿no? Empezó un proceso de readecuación y de reformulación de todos los servicios muy vertiginoso, ¿no? Y atravesado por mucha incertidumbre, porque tampoco es que estaba muy claro a qué tipo de nueva problemática teníamos que responder, sino que también eso se estaba como descubriendo y reformulando día a día. Entonces, el punto es que, de todas maneras, el hospital seguía funcionando y teníamos que seguir. Con lo cual, había mucha más incertidumbre que la habitual. En salud no suele ser poca, pero ahora es más todavía. En ese marco, yo les diría, digamos, básicamente hay una cuestión central a tener en cuenta que es que se desarrollan mecanismos defensivos. Es decir, todo trabajador de la salud desarrolla ciertos mecanismos defensivos ante la problemática para no quedar desbordado. Ahora, el problema no es tanto que se desarrollen esos mecanismos de defensa, sino el punto en el cual esos mecanismos de defensa pueden tener incidencia en la calidad de la asistencia, ¿sí? Voy a un ejemplo muy concreto. Se discute, esto no es de ahora, pero obviamente con esta situación se intensifica, la cuestión de la cierta despersonalización de los pacientes o la deshumanización del trabajo asistencial. Esto tiene cierta dimensión de mecanismo defensivo, en el sentido de que si el personal de salud estuviese, digamos, permanentemente poniendo en el centro de su preocupación el hecho de que está trabajando con personas que tienen una vida determinada, que tienen una familia determinada, que las consecuencias de que la evolución sea negativa afectivamente van a ser muy fuertes en relación a los hijos, los hermanos, los padres, las madres, etcétera, etcétera. Esto le pone al trabajo una carga emotiva que hace muy difícil poder sostenerlo, ¿sí? Entonces, cierto distanciamiento que el personal de salud sostiene en el trabajo asistencial tiene que ver con eso, con un mecanismo defensivo que incluso hace posible el trabajo, ¿sí? Ahora, el punto es cuando esto empieza a tener una incidencia en la calidad de la asistencia. Y ahí voy particularmente a un ejemplo de algo ya mencionado por Patricia, que son
la internación en situación de aislamiento de un paciente con una sospecha de COVID, ¿sí? Donde queda esa persona aislada en una habitación en la cual solamente entra personal de salud 2 veces por día, ¿sí? Vestidos casi como unos astronautas, con las camisolines, con todos los elementos de protección personal, que realizan, digamos, con las mayores precauciones posibles, alguna maniobra de evaluación, de extracción de sangre, de evaluación, y se retiran lo antes posible, ¿sí? Esa situación, digamos, ante toda la incertidumbre de lo que se está viviendo, puede tener una cantidad de efectos subjetivos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, ubicar que se necesita de alguna manera construir ciertas condiciones para que esa persona pueda habitar esa internación, es decir, que el hospital pueda ser realmente hospitalario, con una persona que está en un grado de incertidumbre muy grande, en el medio de todos los discursos que pueda llegar a haber tomado tenido en contacto en relación al tema del coronavirus y demás, es muy importante no perder de vista esa dimensión, porque de ahí puede venir, por ejemplo, una alteración subjetiva, y de la alteración subjetiva puede venir, por ejemplo, un impulso a interrumpir la internación y retirarse sin alta del hospital, con todo lo que significa el hecho de que un paciente con sospecha de coronavirus salga del hospital y se vaya a su casa, y transite por toda la ciudad hasta llegar a su domicilio, generando una situación de riesgo para todo el mundo. Entonces, en ese punto, la cuestión de cómo hacer para replantear la relación médico-paciente, por ejemplo, cuando en realidad hay un miedo muy fuerte de la posibilidad de un contagio, por ejemplo, del propio personal de salud, es muy importante en ese sentido. Después, es por esto que el trabajo desde salud mental con los equipos con la salud, con el resto de los profesionales del campo de la salud, pasa por la posibilidad de que haya instancias de elaboración de todas de estos mecanismos. Es decir, no una cuestión sancionatoria, sino una cuestión de interrogación, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me pasa cuando trabajo con estos pacientes? ¿Qué me pasa? ¿En qué estoy pensando cuando me estoy cambiando para tener que entrar a la habitación de aislamiento para verlo? Estoy pensando en irme lo antes posible, esto tiene efectos o no, tiene consecuencias subjetivas o no en el paciente, eso altera de algún modo mi posibilidad de tratarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también tiene que ver con otra cuestión que desde salud mental por ahí estamos muy acostumbrados a abordar, que es la singularidad de los pacientes. Es decir, ese punto en el cual cada paciente se diferencia del otro, ¿sí? Más allá de que comparta diagnóstico, pronóstico o lo que sea, ¿no? Y es lo que de alguna manera los protocolos no toman en cuenta ni podrían tomar en cuenta, ¿no? Porque un protocolo no puede ser, tiene que ser una cosa general, tiene que ser una regla para todos. Ahora, uno puede plantear que lo único que hay es el protocolo y ahí se termina el asunto, o puede plantear que el protocolo necesariamente le tiene que hacer lugar a lo que va a haber que resolver, caso por caso, que es la singularidad. Y en ese sentido, ahí aparece algo que les diría, más que del orden de la incertidumbre, es del orden de algo que viene de antes de la pandemia, pero que se plantea en una situación distinta, ¿no? Es decir, otra cosa que nosotros siempre pensamos, además de esto de que el hospital es un hospital distinto todos los días, es que en realidad los pacientes con los que trabajamos son los mismos pacientes de antes. Lo que hace que ahora pueden llegar a tener coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? En el hospital permanentemente hay pacientes que piden el alta voluntario, que se retiran interrumpiendo los tratamientos, incluso contracciones, es decir, con situaciones muy, muy complicadas, de las cuales después tienen consecuencias importantes en su salud. Hay pacientes que terminan, no sé, amputados por el hecho de haber interrumpido una internación traumatológica, pero bueno, lo decidieron hacer así. Ahora, el problema es que cuando hacen eso, se ponen en riesgo a sí mismos, y uno trata de evitar por todos los medios
que esto suceda, pero no ponen en riesgo ni su entorno familiar, ni el entorno social, ni el personal de salud, ¿sí? Eso también cambia y hace más difícil estos abordajes, pero problemáticas subjetivas de impulsividad, dificultades para sostener internaciones o encuadres de tratamiento, son algo de todos los días en nuestro trabajo, ¿no? Es decir, por un lado, los pacientes que se atienden por una problemática primaria de salud mental, o cuando nos interconsultan en los otros servicios, donde habitualmente es muy común esto de, mira, este paciente no hace el tratamiento, tiene escasa adherencia, tiene una posición querellante, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el tema es cómo poder pensar en hacerle lugar a lo singular de cada paciente en el marco de un protocolo que tampoco se puede desconocer. Es decir, se trata de ir encontrando un modo de articulación entre lo que en cada paciente es distinto y único respecto a los demás, por un lado, y por otro lado, digamos, los protocolos de asistencia, que en estos casos son fundamentales y cruciales, ¿no? El tema es que eso hay que pensarlo, y para pensarlo es que se apunta a que haya espacios de elaboración. Espacios de elaboración donde, por ejemplo, uno pueda despejar qué es del orden de la incertidumbre propia, qué es del orden de la incertidumbre de la situación, qué es del orden de algo que en realidad todavía no está pensado, pero que al pensarlo se puede resolver, qué es del orden de lo que nos hace límite a nuestra propia práctica, ¿sí? Que no son preguntas particularmente nuevas y distintas a las que en general nosotros tratamos de promover en el trabajo interdisciplinario. Pero uno podría decir que en este contexto adquieren un nivel de dramaticidad mayor, por el hecho de que se juegan otro tipo de consecuencias. Por otro lado, sumo una cuestión más en relación a esto, que es que en todo ese proceso se juega algo muy importante, que es la posibilidad de darle un sentido a nuestras prácticas. Y en ese punto, digamos, las consecuencias que pueden tener las cosas que uno hace sin terminar de sostener, de entender el sentido que tienen, o con un sentido que uno lo considera ajeno, implica también una incidencia en la calidad de la asistencia. Si uno no trabaja de la misma manera, si lo que hace lo hace convencido, o lo hace, digamos, con un sentido construido y apropiado para uno, en el doble sentido, de que lo considera apropiado al problema y lo considera apropiado por uno, que uno se lo apropió y dice, esto lo hago porque entiendo que hay que hacerlo de esta manera, que si uno trabaja como una especie de ajenidad y que dice, bueno, acá, digamos, así como se impuso una pandemia, se me impone un comité de crisis que me impone un protocolo, pero yo no termino de estar de acuerdo, ¿sí? O porque me parece muy poco, muy poco adecuado, porque me parece un exceso, ¿no? Lo subestimo, lo sobreestimo, pero no me parece lo que hay que hacer. Entonces, en ese punto, yo les quería citar un fragmento de un texto que escribió un psicoanalista de Buenos Aires que se llama Marcelo Persia. El texto se llama Esquirlas del Miedo, y él dice esto. Es un pequeño fragmento que después me gustaría hacer una reflexión sobre él. Él dice, distancias decididas en común no merecen llamarse aislamiento. Aislamientos compartimentan soledades privándolas del don de la proximidad. Distancias que cuidan suspenden contactos, pero no cercanía. Eso dice Persia, intentando justamente proponer una resignificación del distanciamiento, ¿no? Planteando, si ese distanciamiento necesariamente hay que pensarlo como un aislamiento, o si hay que poder pensarlo como una distancia que cuida, ¿no? Entonces, esta idea de restituir una dimensión de cuidado al distanciamiento, a ese distanciamiento que la población en general tiene que hacer en sus casas, pero que también un paciente tiene que sostener en una determinada internación, implica justamente poder asociarlo, no tanto con un proceso de soledad, ¿sí? o un proceso de eliminación de la proximidad, sino como una medida de cuidado. Pero ahí también está la cuestión de la cercanía. Por eso
cuestiones tan fundamentales como decir, bueno, esta persona tiene o no tiene un teléfono para poder hablar con sus familiares o para poder comunicarse incluso con el equipo de salud sin que esto implique toda la demora de que alguien se cambie completamente para poder entrar a la habitación a poder hablar con esta persona, es algo fundamental. Incluso a veces, en el marco de tener que estar tomando, digamos, en cuenta un montón de variables, ¿no? En relación a la situación de salud orgánica de un paciente, se puede perder de vista este punto. Y eso va a tener incidencias, incluso va a tener incidencia en la posibilidad de que alguien sostenga la internación o de repente un día a la 1 de la mañana agarre sus cosas y se vaya. ¿Sí? Lo cual tiene no solo consecuencias subjetivas, ¿no? Tiene consecuencias, digamos, epidemiológicas, incluso. Entonces, bueno, básicamente esta idea de poder tener espacios de elaboración, y más que nada sostenidos en la premisa de que no alcanza con aplicar los protocolos, que siempre hay una dimensión singular de los pacientes que va a haber que pensarla una por una, ¿no? Y ahí, si quieren, la distinción entre saber y pensamiento es importante. El protocolo es del orden del saber, es de lo que tenemos que saber para poder trabajar, no podemos no saber los protocolos. Hay que saberlos, aprenderlos y aplicarlos en la medida de lo posible, pero que también va a ser necesario pensar. Es decir, construir una reflexión sobre eso que es incalculable e inanticipable, que tiene que ver con el paciente concreto en la situación concreta y que no alcanza con el saber del protocolo para poder armar una intervención eficaz. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco por esa línea es que venimos pensando el trabajo con los equipos de salud, a lo cual, si quieren, para que quede más claro, podemos comentarles concretamente una cuestión que implementamos en el hospital, que nos fuimos dando cuenta a medida que se fue dando el trabajo y que tiene que ver con el pase conjunto entre el servicio de salud mental y el servicio de clínica médica, que no sé si querés, Patricia, que yo lo empiece a comentar o charlar un poquito vos y después yo agrego algo más. Tenés el micrófono apagado. Algo que vivimos en los primeros días de la declaración del hospital como COVID, que fue tremendo porque nos tocó la situación de una internación de alguien que era COVID positivo y además tenía como comorbilidad un consumo problemático de sustancias. Por lo cual transitó, digamos, su primer periodo de internación en el marco de un síndrome de abstinencia por cocaína, lo cual fue caótico. Realmente nosotros pensamos en ese primer tiempo que si íbamos a tener más pacientes ahí íbamos a terminar enloqueciendo todos, porque fue como el primer paciente que tuvimos y con esas condiciones, y que era algo que intuíamos que iba a suceder y en gran medida, porque ya en sí mismo, digamos, la consulta, digamos, al hospital por problemática de consumo ya es una consulta habitual, sumada a esta condición del aislamiento que impone la pandemia, y en estas condiciones que decía Franco, ¿no? O sea, de cero contacto con la familia, imposibilidad de visitas, porque en el área COVID del hospital no están permitidas, obviamente, las visitas, en el marco de que no había ni siquiera un televisor, ni una radio, nada para, bueno, un trabajo inicial fue ese, tratar de habilitarle posibilidades de contacto con el mundo exterior, con su familia, proveerle de un aparato celular para que se pudiera comunicar con sus familiares, y la amenaza, bueno, el tema de tener que medicarlo, el personal que nos pedíamos prácticamente que lo sobremedicáramos para no tener problemas con él, porque él amenazaba todo el tiempo con irse y de hecho salía a los pasillos y estábamos todos corriendo, bueno, de algún modo para invitarlo a que entrara de nuevo a la habitación. Fue así como muy compleja esa situación. No hubo posteriores situaciones de esas características, pero fue como la inicial que nos llevó a todos a hacernos miles de preguntas,
a pensarnos, bueno, de un modo absoluto, como decía antes, ¿no? Esto de enfrentarnos a nuevos modos, digamos, de atención ante situaciones que nos eran también a nosotros absolutamente desconocidas. Esto de cambiarse, digamos, de aprender a cambiarse, a ponerse el equipo de protección, que es todo un tema. Bueno, determinar cuándo entrábamos y cuándo hablábamos a través de la puerta, a través del vidrio. Bueno, fue todo una situación de alta complejidad que requirió que, bueno, que teníamos que también, como yo decía antes, ¿no? redefinir modos no solo en cuanto a nuevas estrategias, sino también en cuanto a cómo relacionarnos con el resto de los otros servicios, que si bien obviamente ya teníamos todo un contacto previo, porque nosotros hacemos las internaciones en salud mental en las que son las camas dedicadas, que hay una en la guardia y dos en ortopedia, traumatología y cirugía, y a veces también en clínica, pero bueno, esto ya nos imponía una cuestión de estar así codo a codo con los clínicos. Bueno, ahí inauguramos un espacio, digamos, diario, que nosotros empezamos a ser partícipes de todas las fases de diario que hace Clínica Médica, que tiene dos, unos a la mañana muy temprano, otros al mediodía, y nos incorporamos, bueno, a trabajar con ellos al mediodía, bueno, en esto de los seguimientos de todos los pacientes, que actualmente, bueno, fue habiendo muy pocos casos, por suerte, en el hospital. Bueno, después estaba todo el otro gran fantasma del hospital modular que se armó ahí al costado del edificio central del Hospital Eva Perón. El modular todavía no se inauguró, no se sabe muy bien qué va a pasar con él, cuándo se va a inaugurar, cuándo no, para qué. Bueno, toda una serie de interrogantes. Bueno, en el marco de esto que yo decía de las incertidumbres individuales, bueno, se suman las incertidumbres grupales, institucionales, poblacionales, de las cuales muchas veces no fuimos pudiendo encontrar respuestas, porque nadie es como que tiene las respuestas a muchas de las preguntas que van surgiendo. Y bueno, el espacio de clínica nos fue, como decía Franco, bueno, habilitando a pensar estas cosas conjuntamente, y lo entendemos como algo que fue muy interesante en cuanto a esta cotidianeidad en el codo a codo con las disciplinas diferentes del hospital. Y bueno, y después lo que también implementamos es con el personal del hospital, fue un dispositivo de escucha telefónica a cargo de la residencia y el servicio, que funciona de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados y domingos de 9 a 16 horas, en donde los distintos personas que trabajan en el hospital, sea cual fuera su profesión, sea enfermeros, sea médicos, sea personal de servicios generales, como yo planteaba antes, podía acceder a poder llamar y hablar con alguno de los integrantes del servicio para poder plantear sus malestares subjetivos, sus problemáticas, bueno, esto que hablamos, sus miedos. Es un dispositivo que si bien creo que funcionó, pero no con muchas llamadas, porque en realidad sucedió esto, que tampoco hubo mucha cantidad de pacientes internados por COVID en el hospital. Creo que hubiese sido otro escenario completamente diferente si hubiésemos tenido, digamos, muchísimos más pacientes, bueno, si la capacidad de atención se hubiese visto complicada, bueno, nada de eso, nada de eso sucedió, o sea que la línea telefónica está todavía en vigencia, y bueno, y para ser utilizada por quien demande atención y escucha telefónica. Sí, ahí hago un comentario en relación al tema de los pases compartidos con Clínica Médica. Es interesante ver que nosotros veníamos de un modelo de articulación que era la interconsulta. Es decir, un paciente que estaba ingresado, internado por Clínica Médica, en algún momento, cuando los clínicos que estaban, digamos, a cargo del tratamiento evaluaban que era necesario la intervención de salud mental, nos convocaban, nos transmitían la situación y ahí nosotros hacíamos una evaluación y una eventual intervención en la situación.
pero esto, digamos, nos implicó un salto con respecto a ese grado de articulación, porque justamente lo propusimos cuando empezamos a ver que esto de la intervención temprana, de la que hablaba Patricia al principio de su intervención, por ahí no se estaba dando. Es decir, nosotros sentíamos que se convocaba tarde al equipo de salud mental, cuando la situación ya estaba, digamos, completamente desplegada, cuando una intervención previa podría haber generado una posibilidad de evitar la crisis, ¿no? O las manifestaciones más graves o más difíciles de manejar o de mayor urgencia y riesgo. Entonces, en ese punto, poder sostener ese acompañamiento cotidiano nos permitía anticiparnos nosotros y decir, bueno, pero tal paciente, ¿no sería importante que lo pasemos a ver, que pasemos a hablar? ¿Cómo viene el tema de la familia? ¿Está teniendo visitas? ¿No está teniendo? Bueno, es decir, sumar, digamos, desde el origen y antes de que la cuestión ya se vuelva evidentemente problemática en su dimensión subjetiva, algunos de estos elementos de atención temprana y de anticipación que permiten generar una mayor calidad de la internación y por otro lado, subjetivamente, generar en este punto una posibilidad de intervenir antes de que una situación se desate completamente. Eso es como fue un descubrimiento interesante en este proceso y además también la apertura y y la buena recepción que tuvo por parte de Clínica Médica, donde nadie, ni el jefe del servicio de Clínica Médica, ni el residente de primer año, manifestaron nunca ninguna oposición a esto, y siempre, bueno, hemos podido generar un diálogo, la verdad que bastante productivo en ese sentido. Patricia, no sé si está hablando, está silenciada. No, yo no estaba hablando, estaba escuchando. Bueno, no sé, a mí me parece que quizás sería interesante si alguno de los participantes nos quieren preguntar algo acerca de... Queda abierta. Sí, queda abierta, si te parece ahí la propuesta. Somos pocos, así que si quieren ir hablando pueden pedir la palabra. Y bueno, quiero clarísimo, un montón de cosas que por ahí uno tenía como preguntas agendadas, ya están por supuesto puestas en lo que han manifestado ustedes de esta experiencia tan rara de esta época que nos toca vivir. Yo tengo alguna pregunta para iniciar, hasta que si aparece alguno más que quiera en el medio. Yo les quería preguntar dos cosas y creo que están relacionadas, porque una tiene que ver con lo que decía, ¿no? Esto, Patricia, de que se esperaba por ahí que hubiera más casos y sin embargo, por suerte, la cantidad de casos no ha sido algo que desborde al hospital. Pero, ¿no les parece a ustedes que a los equipos de salud le ha pasado esto de estar esperando justamente que hubiera muchos casos y que hay como una sorpresa en el hecho de que no haya aparecido? Algo comparado a lo que le pasa al soldado en la trinchera, por ejemplo, cuando no aparece la guerra, ¿eh? Sí, algo de eso nos pasaba. Nos pasaba en esto de que, por eso yo comentaba justamente esta situación del primer COVID positivo que tuvimos, que es este señor que tenía la comorbilidad con el trastorno por consumo de sustancias, y que decíamos, bueno, si vamos a tener muchas de estas situaciones, no sé cómo vamos a contener esto, porque realmente fue tan movilizante esa situación, tan difícil manejo, que bueno, al principio creíamos que todo el panorama que se venía era así del orden de lo caótico. Después, bueno, sí, esta situación, como vos decías, de estar expectantes del día a día de qué va a suceder, como decía Franco, llegar y encontrarse todos los días con redefiniciones de cuestiones, viste, que zona verde, que zona amarilla, que zona que se podía transitar libremente, que después
mandaban, digamos, bueno, el protocolo para entrar a la guardia, que el protocolo para atención en consultorio externo, todo el tiempo, bueno, esta característica que viene teniendo, ¿no? De ser totalmente ágil y movible la situación de semanas a semanas. Y bueno, y este marco que yo lo trasladaba antes a la situación de la incertidumbre individual, pero también la incertidumbre esta de los equipos, porque, y además esto que yo siempre, bueno, hago hincapié, esto de que nadie tiene una respuesta, porque quizás puede ser que uno no tenga una respuesta, pero que nadie tiene una respuesta en cuanto a cómo va a seguir esto, ¿no? Y cuando yo decía esto de insistir en remarcar el carácter transitorio, es porque, bueno, el no haber una respuesta quizás es un punto más angustiante todavía, ¿no? En esto de decir, bueno, va a terminar tal día. No, eso no es posible. Bueno, sabemos que es transitorio. No podemos ponerle una fecha de conclusión. Pero sí, fue difícil, sobre todo en los primeros tiempos. Creo que ahora esta situación de que, bueno, vaya viendo, que se enuncie que no hay circulación viral, que los casos sean tan pocos, creo que como que fue aflojando un poco la situación de tensión y de espera angustiosa que teníamos todos. Pero bueno. Sí, no, yo pensaba en esta frase, esperar lo mejor y prepararse para lo peor, ¿no? Me parece que cuando uno toma este tipo de medidas como el aislamiento social preventivo obligatorio, son medidas que son sanitarias pero que a la vez son sociales. Entonces uno no sabe cuál va a ser realmente el efecto de la medida porque implica no solamente tomar la decisión a nivel de la autoridad sanitaria, sino contar con una población que responde y que cumpla. Entonces, si el incumplimiento hubiese sido generalizado, no estaríamos teniendo estos números de contagiados, de decesos y de ocupación de camas. Estaríamos teniendo un número mucho más grande. Pero me parece que en este punto se preparó todo como para evitar el desborde y estar listos por si se generaba un pico muy temprano de casos, pero a la vez, digamos, se hizo mucho trabajo, digamos, en relación al cumplimiento de las medidas de aislamiento y evidentemente la población respondió, porque el resultado no es solamente de cómo trabajaron, digamos, los profesionales de la salud, las autoridades sanitarias, ni cómo se comportó la sociedad, es una articulación de una cosa con la otra. Entonces, en ese punto, por un lado, esto, no terminar de perder de vista de que en realidad, bueno, tenemos los países limítrofes como Chile, como Brasil, para ver que con otras medidas y con otro tipo de respuesta social, las consecuencias podrían haber sido mucho más dramáticas. Y por otro lado, seguir con atención a esto, porque bueno, que no se haya desbordado hasta ahora y que no haya habido un pico hasta ahora, tampoco implica demasiado a nivel de la situación. Está la situación del AMBA, que realmente no se sabe cómo va a evolucionar, también depende de una cantidad de medidas que se van tomando nuevas y que se van pensando y que después se espera a ver cuál es el resultado y en función de eso se reevalúa. O sea que esa reevaluación es constante. Nosotros hay que entender que esto está pasando a 300, a menos de 400 kilómetros de la ciudad de Rosario, con lo cual el desborde de eso para este lado es plausible. No es poder pensar que ya está. Pero sí es verdad que hasta ahora estamos con esta situación. Por eso también es que a la vez, ya la semana que viene empezó una nueva redefinición en el hospital, está atendiendo muchos más pacientes no COVID en este momento que antes. En función de eso, también todos los servicios estamos reformulando nuestra concurrencia al hospital, que habíamos inicialmente reducido al mínimo, según lo que nos planteó el comité de crisis, y ahora estamos empezando a ir cada vez más días. Y si la situación cambia de nuevo para un lado o para el otro, también nos tendremos que readecuar nosotros. Lo que sí es verdad que no estamos con mucha continuidad en ese sentido. Sí, al principio de la pandemia lo que se nos planteó, bueno, es reducir ostensiblemente la circulación de gente en el hospital. Era una cosa extraña porque el hospital estaba vacío.
porque, bueno, la idea era no justamente circular mucho por el hospital. Entonces se redefinió la atención de todos los servicios que pasaron de estar trabajando habitualmente a trabajar por guardia. Entonces todos los servicios empezamos a trabajar por guardia, bajo la modalidad de guardia, con suspensión de las consultas externas, salvo así casos muy puntuales. Se suspendieron todas las cirugías programadas, todas. El servicio de ortopedia, traumatología y cirugía prácticamente sin cirugías. La terapia intensiva sin pacientes. La maternidad, bueno, siguió casi normalmente, y al igual que neonatología, pero con definición de un área COVID dentro de ambas. Bueno, salud mental, odontología, fisiatría, todo eso con guardia mínima. Bueno, fisiatría directamente cerró. O sea, fue un cambio en el hospital, digamos, era extrañísimo ver el hospital vacío. Hasta que, bueno, ahora, como decía Franco, desde esta semana ya se redefinió ir ampliando las presencias de los integrantes de los equipos en el hospital, y se activaron, digamos, ya algunas modalidades de atención que no estaban dadas hasta la semana pasada. Nosotros particularmente, por ejemplo, les contábamos que nosotros hacemos internaciones de salud mental, tal cual lo establece la ley, en hospitales generales, y cuando el hospital pasó a tener la modalidad COVID, teníamos por ese momento 3 o 4 pacientes internados que debieron ser trasladados a otros efectores porque se suspendieron las internaciones por salud mental en el hospital. O sea, nosotros actualmente, si llega una situación de alguien en crisis, no podemos internarnos en el hospital, tenemos que, digamos, activar la derivación a otro efector. Situación que nos complica bastante porque, bueno, no es fácil a veces que otro efector te recepcione, digamos, la situación de internación, bueno, porque la red no está tan aceitada, digamos, la red de derivación. Y entonces, bueno, sí, fueron estos los sucesos que se fueron dando en el hospital. Bueno, ahora estamos en este punto hacia, digamos, una incorporación gradual, digamos, de cierta vuelta a la situación pre-COVID, pero muy de a poco, como así gradualmente, por ahora. Bien, sí, pareciera ser un poco más sencillo poder ir de a poco retomando actividades, incorporando actividades que después frenar de golpe en el caso que haya que dar una marcha atrás, ¿no es cierto? Por los procesos, la complejidad que contaban antes de esto de darle continuidad a los procesos, lógicamente que con la modificación que se ha producido seguramente se han instaurado nuevas formas de trabajo de los equipos para garantizar eso, lo cual ya es todo un trabajo que insume mucho tiempo, principalmente. Sí, sí. No siempre el paciente tiene tiempo, ¿no es cierto?, como para poder esperar a que la pandemia nos dé alguna certeza. A veces llegar a una certeza, como por ejemplo decía recién Franco, tenemos el AMBA a 400 kilómetros, yo creo que eso es una certeza en este momento de saber que el riesgo tiene un límite también, que es distancia, que es conocida, que hay algunas cuestiones que uno tiene que tomar precaución para poder evitar que los pacientes, que la infección venga. Pero bueno, hay otras cosas que no tienen esos tiempos, digamos. Sí, sí. Sí, totalmente. En cuanto a que te decía, bueno, nosotros ahora estábamos como con cierta inquietud en esto de volver, por lo menos ampliar un poco la atención, porque nos estaba pareciendo que, bueno, en los primeros tiempos, bueno, era como que todo podía, digamos, de algún modo diferirse, esperar, pero es como que ahora ya se está, digamos, instalando hasta algo del ya querer retomar algo de lo previo, ¿no? Qué sé yo, el paciente que a lo mejor antes estaba medianamente más tranquilo, ya se empieza a inquietar, ya quiere retornar al hospital, ya quiere volver a sus actividades. Nosotros también tenemos talleres en el hospital de plástica, tenemos un taller de canto, también tenemos otras actividades que forman parte
los dispositivos sustitutivos en salud mental, y bueno, ya están llamando para ver si los talleres se van a reactivar. Bueno, todavía no, nada de eso es posible, pero quizás no tan lejanamente ya pueda volver. A nivel, una cuestión que también a nivel poblacional, ¿no es cierto? Creo que en todo el país nos ha pasado, y que si uno lo mira desde el inicio de la pandemia hasta ahora, el primer mensaje que se transmitía, que la comunidad transmitía, era quédate en casa. Con el paso del tiempo, si bien las cifras en el AMBA siguen creciendo y estamos arriba de un nivel muy alto, es como que llegó un momento en el que la gente ya no podía soportar eso. También va pasando cierto desgaste de esta posibilidad de quedarnos en casa como un criterio de autocuidado, ¿no es cierto? Hablo de la población en general, más allá de quién tiene o no tiene una cuestión subjetiva previa. ¿Esto qué les parece a ustedes que es, digamos, una característica de la comunidad, de las personas? Y si una de las preguntas que les quería hacer en esto era si dependía de la cuestión cultural, porque en nuestro país, a diferencia de otros países, seguramente esos tiempos han sido distintos. Ahí, a ver, son varias las cuestiones. Esto es interesante ver que un poco en la matriz de cómo se viene pensando a nivel nacional este tema de la cuarentena, siempre se insiste en esto de que se tienen en cuenta 3 dimensiones. La dimensión sanitaria, la dimensión socioeconómica de la cuarentena y la dimensión psicológica. ¿No? Esto Pedro Kahn, por ejemplo, lo ha hecho varias veces y demás. Son realmente 3 dimensiones diferenciadas, pero que obviamente que cada persona las experimenta al mismo tiempo, ¿no? La cuestión de enfermarse o no enfermarse, la cuestión de cómo hacer para sobrevivir económicamente y la cuestión de cómo está sobrellevando la situación del aislamiento o ahora el distanciamiento. En eso, en ese tercer aspecto, yo lo que podría decir es que la misma lógica de la subjetividad le pone un límite a la posibilidad de la generalización. Es decir, hay gente que dice, yo la verdad que en realidad mi problema es salir. Que lo que le resulta estresante es salir de esa manera tan mediada, porque uno podría decir, ciertas personas que estaban en su casa habitualmente, mientras están en su casa, no les cambia mucho la cotidianidad. Ahora, cuando salen, se encuentran con toda la gente con barbijo, que ellos mismos tienen que tener barbijo, que hay una cuestión de estar pensando, esto que toqué, haber estado infectado o no, me tendré que estar poniendo alcohol en la mano o no, etcétera, etcétera, puede implicar que el estrés está en salir, no en quedarse en la casa, por ejemplo. Y eso va a ser un caso. Otro caso va a ser, bueno, no aguanto más, siento esto como un encierro, como una cárcel, yo quiero estar afuera, ¿no? Mi vida tiene que ver con estar afuera, y estar adentro es una especie de situación pasiva en la cual no me siento vivo. Y así uno podría seguir, digamos, retomando las distintas cosas que se escuchan en el consultorio. Es decir, cuando nosotros en el trabajo en salud mental escuchamos a las personas una por una, cada una dice algo distinto. Y con esto doy un ejemplo que es muy contraintuitivo y por eso es interesante. Lo hemos comentado con distintos colegas y demás, que una cuestión sorprendente ha sido en situaciones particularmente graves, por ejemplo de psicosis, la mayor parte de los pacientes con ese tipo de diagnóstico han llevado muy bien el tema del aislamiento y la cuarentena. Sí. Que no... que no era lo esperable, digamos. No era lo esperable. Claro. Pero sin embargo, esta circunstancia en la cual ya no es lo que está pasando, ¿no? Y la dificultad de la vida ya no es una cuestión totalmente personal e imposible de compartir con los demás porque tiene un estatuto delirante y los otros no lo comprenden o lo desestiman, sino una cuestión común que les pasa a todos, produce un cierto tipo de alivio, por ejemplo. Entonces la salud mental tiene toda esa cuestión ahí medio de una lógica propia
en la cual hay que pensar mucho situación por situación y además donde particularmente ciertas estructuras o ciertas patologías responden de un modo que es distinto al esperable en este tipo de circunstancias. Tal como nos decías al principio, digamos, los protocolos a veces no consideran la singularidad y también las decisiones a veces o las sugerencias que se hacen a nivel país también son justamente generales. Claro, es que no podrían ser de otra manera, porque también eso tiene que ver con los distintos órdenes. Por eso yo en ese punto lo subrayo ahora de nuevo, no es una cuestión de oponer lo singular al protocolo. El protocolo es necesario y la atención a la singularidad también. El tema es que hay que encontrar el modo en el cual una de las dimensiones no desconozca a la otra. Clarísimo, clarísimo. Voy a preguntar de nuevo si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta porque estamos un poco ya llegando al tiempo que teníamos estipulado. Y no sé si quieren hacer algún agregado también Patricia y Franco. Bien, Bueno, ahí sí. sí. No sé si he agregado, pero me parece interesante que se haya generado esto desde esta instancia de la facultad y teniendo en cuenta que, bueno, no sé exactamente, pero creo que los PFO no están pudiendo sostener actualmente la práctica en los hospitales, ¿no? Es así. Exacto, es así. Claro. Claro que a ellos también les influye mucho la situación esta de la pandemia en cuanto a la continuidad de sus posibilidades de seguir avanzando en la carrera, ¿no? Claro, claro. Sí. Y que bueno, algo también que irrumpió en sus vidas sin previo aviso, como todos, y que causó también algo del orden de esto, de lo inesperado, y que te deja ahí como con cierta situación de, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿No? También en ese aspecto. Así que... Sí, nosotros desde el Medicato tuvimos esta lectura, digamos, de justamente hacer un esfuerzo, de correr determinados riesgos y de poder acompañar a los recientes egresados en esta etapa, porque nos parece que si bien hay muchas situaciones que han sido diferentes a las instancias previas del Medicato, creemos que se puede aprovechar el momento también para que ellos tengan contacto con el sistema de salud en un momento tan especial. Espero que no tengamos otra pandemia por muchos años. Sí. Y por otro lado, los tiempos en la formación de los profesionales también hace que a la inmediatez de terminar la carrera surge otra instancia de formación y así viene otra. Y creo que hay cosas que uno puede ver en este momento que no va a poder verlas después, con una mirada amplia, dedicando un tiempo para poder abrir el campo de observación, poder elegir, y bueno, en este sentido, esta pandemia también generó en la facultad, como vos decías, Patricia, un freno con cierta incertidumbre y algunos se han visto mucho más afectados. Pero bueno, creo que se ha hecho, yo agradezco a la Facultad de Medicina, a las autoridades que han acompañado al ciclo 63 de Medicato, incluso permitiendo esto, ¿no es cierto?, de usar las plataformas virtuales para poder generar espacios de discusión y de generar información que queda disponible para todos los profesionales que después acceden a través de YouTube a ver este encuentro que hemos tenido, y con la exposición de ustedes que ha sido muy clara, creo que ha aportado las herramientas como para poder tener una mirada desde la salud mental a este proceso tan, yo voy a decir traumático, con el mayor de los respetos para ustedes, pero creo que... No, está bien, es de ese carácter.
ese carácter. Creo que yo no soy del área de la salud mental y trato de ser muy cuidadoso con los términos y los conceptos, pero bueno, yo lo veo así y creo que justamente para los equipos de salud poder tener el respaldo de gente con tanta experiencia para poder consultar y para poder trabajar codo a codo, como dijiste, Patricia, me pareció muy gráfico en este momento. Creo que les agradezco enormemente otra vez y agradezco también a los compañeros que han podido participar hoy y les aviso que queda disponible este material para que sirva de insumo de consulta y disparador también para un futuro encuentro. Los comprometo ahora a una próxima charla que habíamos pensado para tratar específicamente urgencias en salud mental más allá de la pandemia. Sí. Así que bueno, queda sentada la base para el próximo encuentro. Listo, perfecto. Dale, nos comunicaremos para entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros también, gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, nos vemos. Adiós. Adiós a todos los que están presentes. Chao. Adiós.